cilindro de prueba a los 28 días después de su fabricación, digamos, a los 28 días de haberlo saturado en el agua, ¿no? O sea, quiere decir que para que yo sepa la resistencia de este hormigón, tengo que sacar un cilindro de prueba. ¿Qué es el cilindro de prueba? ¿Ustedes conocen? El cilindro de prueba es un cilindro así, ¿no? Que tiene 15 centímetros de diámetro y tiene 30 centímetros de altura. Es circular, ¿no? Este es el cilindro de prueba. Aquí este es el hormigón, como testigo. Después de los 28 días, yo lo voy a llevar a la máquina y lo voy a romper. Le voy a aplicar aquí la fuerza de compresión. Y si se rompe, me va a dar un valor de F'C. F'C, jóvenes, generalmente se mide, generalmente yo manejo estas dimensiones del sistema MKS, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no maneja el sistema internacional, megapascales, etcétera? Bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Solamente en las medidas, ¿no? Ustedes saben bien que, digamos, 20 megapascales es aproximadamente igual a 200 kilogramos, así, ¿no? 20 megapascales es aproximadamente igual a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No exactamente igual, ustedes saben bien que aquí hay el problema de la gravedad, que es 981. Entonces, acá realmente no es igual, pero es aproximadamente, ¿no? Pero yo no manejo megapascales, por favor, no. Yo siempre manejo kilogramo por centímetro cuadrado, porque ese es el sistema MKS, ¿no? Metros, kilos, segundos, ¿verdad? ¿Y por qué manejo esto? Porque ustedes verán que estamos más acostumbrados a este sistema de medida, ¿no? No en megapascales. Cuando a un estudiante yo le digo, ¿cuánto pesa usted? No me va a dar su peso en megapascales o en toneladas Newton, no, me va a decir, yo peso 75 kilos, me va a decir, ¿no? ¿Y cuánto mides? Me va a decir, mido 175 centímetros, ¿no es cierto? Así me va a decir. No me va a dar otras medidas. Entonces, ¿por qué vamos a usar otras medidas? No hay necesidad, ¿no? No estamos acostumbrados a este sistema. Ahora, actualmente. ¿Algún comentario al respecto, jóvenes? Quiero escuchar a ver la voz de alguno de ustedes. Pareciera que no hay audio. ¿Aló? Todo claro. Está claro, ¿no? Entonces, Sí, todo bien. siempre yo voy a manejar en este sistema, ¿no? Entonces, cuando digo F'C, por ejemplo, F'C, ¿sí? Ya saben de dónde sale esto, ¿no? De hacer esta prueba. Digamos, 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Ustedes saben que esto es un esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se obtiene? Obteniendo aquí, calculando cuánto ha sido la compresión, y como conocemos la superficie del cilindro, lo dividimos y tenemos el esfuerzo. Así de fácil. Este valor de la compresión en F'C, como les digo, es equivalente a este cilindro de prueba. Después de que ha estado fraguando, o ha estado dentro de un depósito de agua, ¿no? Durante 28 días. Ese es el equivalente al hormigón que yo he producido. Bien, si no hay más preguntas, entonces ese es el esfuerzo de compresión del hormigón, que tiene valores... Sí, dígame. Ese F'C es la resistencia última, ¿verdad? ¿O es la aparente? Última. Pero no se llama última, porque última, no sé a qué te refieres, al tiempo, algo, no. Al valor máximo, ¿verdad? En vez de último, es el valor de la compresión máxima, ¿no? La compresión máxima del hormigón equivalente a un cilindro de prueba a los 28 días. O sea, generalmente quiere decir que la resistencia del hormigón hay que revisarlo recién a los 28 días. No podríamos hacer al día siguiente, después de haber producido el hormigón, ni a los 2 días, ¿no? Se puede hacer a los 7 días, pero mirando, digamos, alguna curva
de equivalencia, ¿no? Pero si tú quieres hacer los 28 días, vas a decir el 100%, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Pero es muy buena pregunta. Bien, también el hormigón puede resistir a la flexión en cuanto a resistencia. También tiene otras características y propiedades, ¿no? La flexión, como ustedes ven en resistencia a materiales, lo que están haciendo en resistencia a materiales, la flexión simplemente es una combinación de compresión-contracción. O sea, quiere decir que un elemento en flexión, algún área de sus fibras están trabajando a compresión y otras están trabajando a tracción. Ahí el hormigón ya no tiene tan buenos resultados. ¿Por qué? Porque la tracción es muy débil. El hormigón no resiste bien a la tracción, ¿no? Y más o menos equivale a digamos, exagerando mucho, apenas al 10% de su valor de compresión. Ya verán ustedes que aquí hay mucha diferencia. 10 o 12%, en el mejor de los casos 15%, ¿no? O sea, quiere decir que no resiste bien a la tracción. Entonces, cuando hablamos de la flexión, ¿no? Aquí ya es más o menos, ¿no? Ya no es tan resistente, a menos que yo le ponga algún material de refuerzo como el acero. Entonces, ya no sería hormigón armado, ¿no? Entonces, en el hormigón armado, ahí sí ya resiste bien la flexión, porque la parte débil de la tracción los reemplazo con el acero de refuerzo, ¿verdad? Entonces, ahí sí la flexión funciona bien. El esfuerzo de corte, que como ustedes verán es otro tipo de esfuerzo, también el hormigón resiste bastante bien, más o menos, ¿no? Al corte, al cortante. Resiste, tiene un valor bastante aceptable. Pero si yo quiero aumentar esto, también le tengo que aumentar acero de refuerzo en refuerzo transversal, ¿verdad? Y de igual manera, la torsión es un valor que el hormigón se caracteriza porque tiene nomás buenos valores de resistencia a la torsión. Y también pueden haber otros esfuerzos de resistencia, ¿no? De tensión diagonal, etcétera. Y ya les he dicho que la tracción también. ¿Alguna pregunta hasta acá? Verán ustedes que yo estoy hablando del hormigón en seco, ¿no? Como propiedades y características. Pero, y si hablo yo del hormigón en estado húmedo, seguramente vamos a decir que tiene otro tipo de propiedades, pero una de las propiedades que no está aquí es la compresión, ¿no es cierto? Porque el hormigón básicamente es una masa plástica y lógicamente no resiste nada a compresión, salvo que después de 28 días, ahí sí cambia, ¿no? Porque empieza el endurecimiento, como se había explicado. Pero sin embargo, el hormigón fresco también tiene algunas otras propiedades que vamos a hablar. ¿No hay preguntas? Vamos a pasar a otras características, como por ejemplo, a ver, ¿cuál? Digamos, la tenacidad. La tenacidad quiere decir que es con el impacto, tiene que ver algo con la resistencia al impacto. Cuando decimos que un cierto hormigón tiene un valor alto de tenacidad, es que puede resistir bien a condiciones de carga tipo impacto. Y el impacto generalmente, jóvenes, tiene que ver con una carga generalmente dinámica, móvil, ¿no? Impacto, un choque, un golpe, una velocidad impactante, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es también una propiedad que tiene el hormigón de tener un valor de tenacidad bastante alto. Por eso es que generalmente ustedes van a ver que en los cordones de acera se coloca hormigón porque este cordón está sometido a fuerzas de impacto, ¿no es cierto? A esfuerzos de
impacto, que es y entonces y ahí tiene que ver la tenacidad del hormigón, ¿no? Y el hormigón es tenaz generalmente por su cohesión y además porque tiene agregados pétreos, ¿no? Y el agregado pétreo, como la piedra, también es que tiene un valor alto de tenacidad. Generalmente esto no es muy importante para nosotros, ¿no? Por eso que no podemos hablar mucho de algunas medidas, ¿no? Pero tiene un valor alto el hormigón y lógicamente dependiendo de las características del hormigón, ¿no? Que puede ser algunos que pueden ser más tenaces que otros, dependiendo cómo lo hemos preparado, cómo lo hemos diseñado la mezcla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, también podemos hablar de otras características como la dureza. Pero la dureza tiene que ver con el concepto de la durabilidad, porque a veces nosotros confundimos cuán duro es este material. No, no, aquí aquí lo que me interesa es el concepto de la durabilidad. Si estará bien escrito. Durabilidad, está mal. ¿Sí? Y la durabilidad tiene que ver con el concepto básicamente de la compacidad y de la duración. Esto tiene que ver con la compacidad y también tiene que ver con el ataque de los agentes externos, ¿no? Esto es durabilidad, digamos, básicamente en el tiempo y cuán compacto es el hormigón, ¿no? O sea, por eso le llamamos compacidad, lo compacto que es, ¿no? Cuanto el hormigón es más compacto, digamos, más cohesivo, más el término de compás, el compacto, entonces quiere decir que seguramente va a tener mejor durabilidad, ¿no? Va a durar más. Entonces también, por ejemplo, la piedra es un material compacto, bien compacto, ¿no? Y lógicamente, si ustedes ven esa condición de la compacidad, me da pues el carácter de la durabilidad. Pues, la piedra puede ser eterna, ¿no es cierto? Ustedes no han visto que en algunos casos la piedra se puede desintegrar, pero dependiendo de la piedra. Pero normalmente una piedra, inclusive con el paso de los años, de los miles y millones de años, puede ser todavía más duro, ¿no? Ejemplo, la chiquitanía, ¿no? Que son rocas o piedras de la época eh, de tiempos anteriores, ¿no? Del precámbrito, entonces son miles de millones de años y cada vez la piedra se vuelve más dura y más dura, más dura. Y lógicamente cuando un material como el hormigón tiene el concepto de la durabilidad, la dureza, ¿no? También podrías resistir bien a los ataques externos, como por ejemplo, ¿cuáles son los ataques externos? ¿Alguien puede decir cuál es el ataque externo? En cuanto a la durabilidad, podemos hablar, por ejemplo, de el sol. ¿Cuán puedes resistir al sol, ¿no? O sea, a los rayos ultravioletas, ¿no? La radiación solar. Podemos hablar del frío. ¿Cuánto puede resistir el hormigón? ¿Cuán duro puede ser el hormigón para el frío? Para el viento. Para la nevada, la nieve, ¿no? Para un surazo. También podemos hablar por el ataque de agentes químicos, ¿no?
Y estos químicos generalmente podrían ser, por ejemplo, los más peligrosos son los sulfuros, ¿no? Esto podemos encontrar en las aguas marinas, en las aguas saladas, aguas marinas, porque tienen una serie de compuestos. También podemos encontrar en los sulfuros. Eso. Ustedes conocen la copajira, ¿no? No sé cómo se escribe, copajira. Es un agua muy sulfurosa y además que ataca todo. Pero el hormigón puede resistir hasta cierta parte, ¿no? También podemos hablar de los cloruros, que son compuestos químicos que atacan, ¿no? En general, los aguas, los salitres, tienen también otros compuestos. Estos son los que descomponen, pues, el hormigón, ¿no? Atacan al cemento, se lo comen el cemento, en otras palabras, lo corroen el cemento, ¿no? Y por eso que pierde su dureza y durabilidad del hormigón, ¿no? Generalmente se dice que se lo ha comido, ¿no? Pero en realidad es un ataque químico. Entonces, el cemento, el hormigón, que es a base de cemento, también tiene sus debilidades, ¿no? Y tiene que ver con la dureza y durabilidad. Cuando hablamos del sol, las radiaciones ultravioletas, pero también el calor, ¿no? Más el calor, ¿no? Calor también puede ser, ¿no? Temperaturas muy altas, ¿no? El frío, temperaturas muy bajas, ¿no? El viento generalmente puede ser una especie de lija, ¿no? Una lima, porque cuando el viento sopla con gran velocidad y arrastra arenas o materiales finos, eso generalmente es como decir una lija, ¿no? Ustedes han visto que varias piedras con el tiempo, donde hay mucho viento, han ido perdiendo su volumen, ¿no? Por ejemplo, las grandes pirámides de Egipto, ¿no? Ustedes están viendo ahí en las películas, en los videos, que las piedras están perdiendo su volumen, generalmente por el viento. El viento que es como una especie de lija cuando sopla con arena, ¿no? Ustedes saben que para limpiar algunos materiales que no se puede hacer por nada, se hace un chorro de viento, un chorro de aire a gran velocidad y van a ver ustedes que el material sale brillando, ¿no? Con arena, un chorro de arena con aire. Entonces, fíjense ustedes, esos son los agentes externos, ¿no? Viento con arena, viento con lluvia, y todavía frío, en fin, un surazo, como se dice, el sur. Las nevadas, que son también acumulación de frío por mucho tiempo, además con humedad, en fin. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces, jóvenes, en general estamos hablando de algunas propiedades y características del hormigón. Uno de ellos es la resistencia, ¿no? La otra es la tenacidad, que tiene que ver con el impacto, ¿no? Y otra de las características es la durabilidad, que generalmente se habla de un grado de dureza, ¿no? No porque es duro, ¿no? Sino no duro es porque es durabilidad en el tiempo. Ya hemos visto entonces que durabilidad en el tiempo tiene que ver con lo compacto que es el material y además con lo que puede resistir a los ataques externos, ¿no? Imagínense ustedes una piedra, una roca. La roca es compacta, y puede resistir, generalmente puede resistir todos los ataques, ¿no? De estos agentes externos. ¿Preguntas? No hay. Bien, a pesar que hay todavía bastante otro material, pero voy a parar aquí para que no sea muy aburridora la clase, ¿no? Entiendo que hoy hemos hecho un poco de ejercicios de aplicación, ¿no? En cuanto a las mezclas.
Y también hemos hecho un poco de teoría sobre las características y propiedades del hormigón. Eso quiere decir que ya estoy haciendo yo una introducción a lo que vamos a hacer las otras clases sobre cómo podemos diseñar una mezcla de un hormigón que cumpla pues con ciertas propiedades y características. ¿Preguntas? No hay. Todos se han quedado callados, se han debido aburrir y muchos han debido oír, ¿no? Entonces, por favor, vamos a terminar la clase. Si no hay preguntas, voy a borrar primero la grabación. La otra vez no he borrado la grabación y después no he podido